Bueno, estimados amigos, quiero compartir con ustedes un pequeño diagramita para explicar de manera gráfica los casos en que el COGEP permite las preguntas sugestivas. Así que bueno, esto es por Zoom, así que voy a proyectar el gráfico para ir paso a paso. Así que ese es un poco el diagramito que he ido preparando y lo vamos a ver cómo va avanzando, ¿no? Lo primero que tenemos que ver, o nos situamos en el tema de que estamos en una declaración de un testigo, ¿no? Recordemos solamente que el COGEP define que la declaración testimonial se da cuando declara la parte o un tercero, ¿no? Para tenerlo claro, este tercero puede ser, digamos, un testigo ajeno a las partes e incluso un perito cuando le toca someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio y luego de sustentar su informe. Pero bueno, perfecto. Entonces tenemos que el abogado lanza la pregunta sugestiva. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si esa pregunta sugestiva incurre en alguno de los casos del artículo 175, numerales primero o segundo del COGEP, o el artículo 177.8 del COGEP. Solamente para rememorar, el artículo 175 del COGEP contiene los dos únicos casos en que el testigo puede negarse a contestar las preguntas. Y en concreto estos casos son cuando puede existir una pregunta cuya respuesta le pueda acarrear a él una responsabilidad penal o a una persona cercana, como a el cónyuge o algún familiar consanguíneo o político, por afinidad. Entonces, fuera de esos casos, fuera de los casos que están señalados en el artículo 175 del COGEP, el testigo no puede negarse a contestar una pregunta. Ojo con eso. Incluso el juez lo puede obligar a contestar sin evasivas. Perfecto. Y el 177.8 tiene las únicas preguntas que el juez puede rechazar de oficio, como las inconstitucionales, las capciosas, las compuestas y otras más que están en el artículo 177.8. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si esa pregunta sugestiva incurre en alguno de estos artículos. Si es que sí, entonces la pregunta debe ser rechazada, incluso de oficio por parte del juez. Entonces, perfecto. Como vemos, si esa pregunta cae en alguna de las prohibiciones o en alguno de los casos que están señalados en los artículos que ustedes pueden ver, entonces esa pregunta debe rechazarse de oficio y no va a pasar. Ahí muere esa pregunta. Pero ¿qué pasa si es que no? Lo siguiente que tenemos que ver es que si ese testigo, si esa pregunta, perdón, fue realizada a un testigo que es la contraparte o ese testigo ha sido declarado como hostil. Si es que sí, es decir, si es que ese testigo, el que se le hace la pregunta sugestiva, es el contrario o fue declarado como testigo hostil, entonces la pregunta sugestiva es válida. Lo que quiero que veamos hasta este momento es todos los filtros que tiene que pasar esa pregunta sugestiva para determinar si esa pregunta sugestiva es válida o puede hacérsela o pasa el filtro del 177.7 del COGEP. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que no? Es decir, si es que ese testigo, el que se hace la pregunta sugestiva, no es la contraparte, es decir, puede ser incluso el mismo cliente del abogado que está haciendo la pregunta. Recordemos que el COGEP no impide llamar a nuestro propio cliente a declarar, o ese declarante no ha sido declarado como hostil, valga la redundancia. Entonces quiere decir que estamos ante un testigo amigable. Si es que no, entonces lo siguiente que tenemos que analizar es que si esa pregunta sugestiva trata sobre un tema introductorio no controvertido. Si es que sí, es decir, si es que esa pregunta versa sobre un tema introductorio que no sea controvertido, entonces la pregunta sugestiva también es válida. Pero ¿qué sucede si es que no? Lo siguiente entonces que tenemos que ver una vez más es que si esa pregunta sugestiva recapitula la información que ya fue aportada por el declarante, ¿no? Algo que ya dijo él y estamos utilizando algo que ya dijo él para hacer esa pregunta sugestiva. Si es que sí, si es que esa pregunta sugestiva versa sobre algo que ya dijo el testigo, entonces una vez más la pregunta sugestiva es válida. Si es que no, como vemos, entonces la pregunta se vuelve objetable. Entonces, este es el panorama total. Quiero que lo veamos, insisto, me parece que gráficamente se puede ver mucho mejor de cuándo una pregunta sugestiva puede pasar el filtro y puede ser válida y cuándo no. Lo que quiero dejar en claro con ustedes, estimados colegas y futuros colegas, es que la pregunta sugestiva, por excepción, puede rechazarse de oficio. El juez, fuera de los casos del 177.8, no puede rechazar de oficio una pregunta sugestiva. Y por último, si una parte considera que la pregunta sugestiva
está mal formulado o no cabe, es decir, no se encuadra en lo que dispone el artículo 177.7 del COGEP, la parte tiene que objetar la pregunta. Si no objeta la pregunta, el juez tampoco la puede rechazar de oficio, como lo hemos visto. Entonces, amigos, aquí he tratado de resumir cuándo procede según el COGEP las preguntas sugestivas. Espero que este material sea de ayuda y solo cierro con la idea de que ya deben conocer que las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta, aquellas en que el abogado introduce la información de una manera tan completa, poniendo palabras en la boca del testigo de una forma tal que el testigo, para contestar de manera leal esa pregunta, tan solo le toque decir sí o no. Muchas gracias.